Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre la gran megaconstrucción del mundo antiguo, la Gran Pirámide de Keops, en base a las investigaciones de un arquitecto catalán de nombre Miquel Pérez Sánchez, que ha determinado, gracias a una recreación tridimensional de la Gran Pirámide, que en la punta de la misma tenía que existir una gran esfera de 2 metros coronándola. Tenemos que hablar de una investigación que ha realizado este arquitecto, que ha durado más de 10 años y que ha contado con el apoyo de un equipo multidisciplinar. Esto le ha permitido dibujar el gran monumento por ordenador con una exactitud de más de 4 decimales, es decir, lo que es 100 veces superior a la precisión habitual en la arquitectura cuando hablamos de la Gran Pirámide. Bueno, la tesis doctoral que ha dirigido este arquitecto le ha permitido pues conocer diferentes datos matemáticos hasta el día de hoy totalmente desconocidos, y además las conclusiones del estudio son fascinantes. Estaríamos hablando prácticamente de que la Gran Pirámide en sí, la construcción, sería como una enciclopedia del saber de su tiempo. Hablamos de la primera de las 7 maravillas del mundo y la última que ha quedado en pie. Estamos hablando además de algo que ha perdido su recubrimiento original de piedra caliza blanca. Por supuesto, tendrían que ser, en el momento en el que estaban pues en pleno auge, algo totalmente espectacular, pero se conoce que la Gran Pirámide con el paso del tiempo ha perdido 9 metros de altura. Por lo tanto, no se conocía hasta el día de hoy, hasta esta recreación realizada por este arquitecto, cómo eran sus medidas originales. Bueno, en base a las declaraciones de Pérez Sánchez, la esfera que coronaba la pirámide estaría representando el ojo de Horus, que tendría además un diámetro de 2,718 codos reales, es decir, a la medida del número e, la base de los logaritmos neperianos. El ojo de Horus, el Udiat, el que está completo. Esto estamos hablando de que es un símbolo de características mágicas para el pueblo egipcio, que tendría además propiedades protectoras, purificadoras, sanadoras, como una especie de símbolo solar que encarnaría el orden, lo imperturbado, el estado perfecto, podríamos decir, ¿no? El Udiat sería prácticamente el símbolo de estabilidad con el cosmos y estaría coronando esta gran construcción. Además, Pérez Sánchez añade que esta esfera de coronación estaría además proporcionada con el Sol y con la estrella Sirio, la estrella más brillante del cielo asociada al dios Osiris. Bueno, el dibujo tridimensional que ha realizado, desde luego, pues nos ha permitido conocer las medidas originales, y desde luego empiezan las sorpresas, porque hemos podido conocer que el ángulo de inclinación de lo que serían las caras es de 51,84 grados. La plataforma de apoyo de la esfera que habría en la punta tendría de perímetro pi codos reales, es decir, los egipcios conocían el número pi mucho antes de que Pitágoras lo desarrollase en su famoso teorema en Grecia. Bueno, por otro lado, la altura del vértice piramidal tenía 277.778 codos reales, es decir, el cociente entre 1.000.000 y 3.600. Y esto no es un dato que sea baladí, porque para los egipcios 1.000.000 significaba la totalidad, el infinito, y 3.600 no deja de ser la base de la geometría y de la numerología del pueblo sumerio. Es decir, aquí estamos ya hablando de que esta construcción estaba intentando aspirar a ser la representación del todo matemático y también la representación de los antiguos sumerios, de lo que sería el legado de sus famosos dioses Anunnaki. Bueno, estaríamos hablando prácticamente de que la Gran Pirámide sería una pura filigrana matemática, geométrica y geodésica, porque además de la propia la astronomía que encierra pues los cálculos que encierran lo que serían las cámaras del rey y de la reina con respecto a la colocación, fijándose en diferentes estrellas como Orión, como por ejemplo la constelación del dragón, pues resulta que los egipcios conocían perfectamente cómo era el planeta Tierra.
Bueno, tenemos que entender que, por ejemplo, el meridiano terrestre puede obtenerse como 43.200 veces el perímetro del zócalo que está en contacto con la Tierra. El zócalo sería pues la parte inferior del edificio, ¿no? Bueno, por otro lado, el radio polar de la Tierra, según las investigaciones de Pérez Sánchez, aparecería como 43.200 veces la altura total del monumento. Pero claro, ¿cómo podrían saber ellos cómo era y cuáles eran las dimensiones del radio polar de la Tierra, ¿no? Bueno, por otro lado, el perímetro medio de todo nuestro planeta aparece como 21.600 veces el perímetro total del zócalo de la Gran Pirámide de Keops. Luego, por otro lado, la altura mide 147,134 metros y la distancia al Sol en el perihelio es poco más de 147 millones de kilómetros. Evidentemente no es un dato que podamos decir que sea al azar, tiene una intencionalidad total. Luego, por otro lado, si multiplicamos la altura de la pirámide por 1.000 millones, llegamos directamente al astro rey, al Sol. Es decir, estamos hablando de que existen unos conocimientos de lo que es el planeta y también la distancia al Sol. Pero claro, ¿cómo podían calcularlo sin utilizar rayos láser, sin tener ningún tipo de tecnología de satélites, ¿no? Bueno, ¿quién pudo hacer esto? Bueno, evidentemente tenemos que hablar de que es posible de que en la Gran Pirámide aparezcan conocimientos de una civilización perdida mucho más avanzada de lo que podríamos llegar a pensar. Estaríamos hablando además de que la localización de las estrellas hacia donde está apuntando la Cámara del Rey y de la Reina hablarían de la fecha de 10.800 años antes de Cristo, ¿no? Además, tenemos que entender que dentro de la Gran Pirámide, que es el gran misterio que todavía nos aguarda en el siglo XXI, pues no existen ni momias ni jeroglíficos. Esto aparece en otras construcciones de los egipcios, ¿no? Pero, claro, la perfección de una construcción de semejante envergadura nos deja totalmente boquiabiertos, ¿no? Porque, por ejemplo, Pérez Sánchez comenta que la pirámide, que la superficie de la pirámide es 100.000 veces el número pi en la unidad de codos reales, 100.000 veces la superficie de la pirámide. Luego, por otra parte, tenemos algo que es totalmente fascinante, que es que resulta que la pirámide, tal y como nosotros la conocemos, pues parece que tiene 4 caras, pero no, resulta que tiene 8 caras y esto se pudo descubrir gracias a una fotografía realizada por el ejército egipcio que en unas condiciones de luz muy determinadas pues realizó unas tomas aéreas en donde se veía que cada una de las caras estaba como partida por la mitad, es decir, no tendría la Gran Pirámide 4 caras triangulares, sino 8 semicaras triangulares. La historia de esto es que, pues evidentemente las apotemas y las 8 caras exponían la altura real de la pirámide, 280 codos más 1 del zócalo. Bueno, entonces, ¿cómo se llegó a la conclusión de que tenía que haber una gran esfera arriba en la punta? Bueno, a la reconstrucción en 3D le faltaban aproximadamente 2 metros pues para poder completarse en base al descubrimiento de la medida de la apotema de cada una de las 8 caras, ¿no? Y resulta que en la reconstrucción pues teníamos que sumar 280 codos más 1. Este codo real que faltaba era el de la coronación, que estábamos hablando de la esfera, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos que entender que el vértice de la pirámide, en ese vértice había una relación con el número e, con la base de los logaritmos y con el diámetro de la esfera. Y de hecho, este hombre hizo una simulación y de hecho se dio cuenta de que el perímetro en codos reales de la plataforma era el número pi, es decir, estaba totalmente todo relacionado continuamente con las matemáticas más perfectas que han existido nunca en la historia de la humanidad. Por otro lado, por ejemplo, a la altura del vértice, a este hombre le salía muy próxima al cociente entre dividir 1.000.000 entre 3.600. Bueno, por otro lado, tenemos que entender que la localización con respecto a Sirio está muy clara en la Cámara del Rey, Cámara de la Reina, pero por ejemplo, la esfera de coronación habíamos dicho que tenía 2,71 codos reales. Y claro, es fascinante porque estaba proporcionada
a la medida de la escala con Sirio. La escala con Sirio es 1 es a 1760 millones de codos reales y da la casualidad de que el perímetro de la base de la Gran Pirámide medía exactamente 1760 codos reales. Luego, por otro lado, si asociamos las escalas de la esfera de arriba con el Sol y con Sirio, es decir, con el Sol 1 es a 978 millones y con Sirio 1 es a 1760 millones, de repente si lo sumamos sale 2738. Ese 2738 son los años que corresponden a poco más de 1.000.000 de días. Una vez más, el número de 1.000.000. Pero es que no solo eso, sino que es que la superficie de la Gran Pirámide es 100.000 veces pi codos reales al cuadrado, es decir, 314.159 codos reales al cuadrado. Y esto es fascinante, porque resulta que Sirio se halla a 8,6 años luz, que es lo que estaría tardando la luz de Sirio en llegar a la Tierra, 8,6 años, que corresponde a un tiempo equivalente de 3.141 días, es decir, 1000 veces pi días, una vez más, que aparece en las proporciones de la Gran Pirámide. Luego, por otro lado, resulta que Sirio tarda 8 años y 220 días esa luz en llegar a la Tierra, la luz de Sirio, ¿no? Y resulta que la Gran Pirámide está compuesta de 8 semilados de 220 codos reales de longitud, 8 años y 220 días, 8 semilados y 220 codos reales de longitud. Continuamente aparecen estas menciones matemáticas que nos estarían exponiendo que es posible que los antiguos egipcios llegaran a conocer la distancia entre la Tierra y Sirio. Pero, ¿cómo lo podían hacer sin tener transbordadores espaciales? ¿Es posible que los egipcios realmente fuesen los mismos constructores que estos gigantescos zigurats, que ha habido diferentes científicos a lo largo de la historia que han propuesto la idea de que podían ser prácticamente plataformas de lanzamiento para astronaves orbitales, es decir, que pudiesen llegar a coronar lo que sería la atmósfera, la troposfera, la magnetosfera, ¿no? ¿Sería posible realmente que la antigua civilización que estuvo en el Tigris y en el Éufrates, en el Valle del Nilo, que erigió aquel increíble monumento de la Gran Pirámide, pudiese conocer todos estos datos, todas estas medidas, e hiciese un homenaje a nivel científico de todo su saber, de todo lo que era la demostración de que ellos conocían las distancias a las estrellas en base pues a las medidas de la Gran Pirámide? Bueno, pues ahí dejamos la hipótesis y desde luego honramos el trabajo de este arquitecto que desde luego está revolucionando lo que es la egiptología y el estudio de una de las construcciones más impresionantes, yo creo que la más impresionante que podamos ver en toda nuestra vida. Y un último dato que termina de completar toda la hipótesis, porque no sé si se acuerdan de lo que sería la famosa torre de Wardenclyffe que el bueno de Nikola Tesla intentó desarrollar hasta que la industria de la energía eléctrica de los Estados Unidos se encargó de clausurar su proyecto. Bueno, pues resulta que en aquella torre de Wardenclyffe también existía una gran esfera que podría ser dorada o de oro o de alguna manera pues conduciendo la electricidad de la propia Tierra, que sería exactamente el mismo concepto que aparecería en esta esfera que estaría coronando la Gran Pirámide de Keops y por tanto pues podríamos prácticamente estar hablando de un inmenso reactor electromagnético dejado ahí por la antigua civilización del Tigris y del Éufrates para que nosotros de alguna manera también pudiésemos aprovechar esa inmensa energía del magnetismo terrestre. Ahí está la relación entre Nikola Tesla, el electromagnetismo, la energía que él estuvo desarrollando durante toda su carrera profesional y la Gran Pirámide de Keops, que estaría mostrando el mismo concepto separado ni más ni menos que de casi 11.000 años de diferencia. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.
científicos hasta el día de hoy totalmente desconocidos. Y además las conclusiones del estudio son fascinantes. Estaríamos hablando prácticamente de que la Gran Pirámide en sí, la construcción, sería como una enciclopedia del saber de su tiempo. Hablamos de la primera de las 7 maravillas del mundo y la última que ha quedado en pie. Estamos hablando además de algo que ha perdido su recubrimiento original de piedra caliza blanca. Por supuesto, tendrían que ser, en el momento en el que estaban pues en pleno auge, algo totalmente de 2 metros coronándola. Tenemos que hablar de una investigación que ha realizado este arquitecto, que ha durado más de 10 años y que ha contado con el apoyo de un equipo multidisciplinar. Esto le ha permitido dibujar el gran monumento por ordenador con una exactitud de más de 4 decimales, es decir, lo que es 100 veces superior a la precisión habitual en la arquitectura cuando hablamos de la Gran Pirámide. Bueno, la tesis doctoral que ha dirigido este arquitecto le ha permitido pues conocer diferentes datos matemáticos. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre la gran megaconstrucción del mundo antiguo, la Gran Pirámide de Keops, en base a las investigaciones de un arquitecto catalán de nombre Miquel Pere de Sánchez, que ha determinado, gracias a una recreación tridimensional de la Gran Pirámide, que en la punta de la misma tenía que existir una gran esfera de logaritmos neperianos. El ojo de Horus, el Udiat, el que está completo. Esto estamos hablando de que es un símbolo de características mágicas para el pueblo egipcio, que tendría además propiedades protectoras, purificadoras, sanadoras, como una especie de símbolo solar que encarnaría el orden, lo imperturbado, el estado perfecto, podríamos decir, ¿no? El Udiat sería prácticamente el símbolo de estabilidad con el cosmos y estaría coronando esta gran espectacular, pero se conoce que la Gran Pirámide con el paso del tiempo ha perdido 9 metros de altura. Por lo tanto, no se conocía hasta el día de hoy, hasta esta recreación realizada por este arquitecto, cómo eran sus medidas originales. Bueno, en base a las declaraciones de Pere de Sánchez, la esfera que coronaba la pirámide estaría representando el ojo de Horus, que tendría además un diámetro de 2,718 codos reales, es decir, a la medida del número E, la base de los